Hermanos y hermanas, todos debemos creer que los pastores han sido escogidos y nombrados por el Señor. Amén. Que son personas que sirven al Señor. Obedecer a los pastores es obedecer al Señor. Amén. Si nos oponemos y los condenamos, nos estaremos oponiendo al Señor. Amén. ¿Pueden los pastores y ancianos representar al Señor? Pensemos en ello, ¿eh? ¿Quién nos predica en la iglesia? Los pastores y ancianos. Sí, son los pastores y los ancianos. Es cierto. Solamente ellos entienden la Biblia y pueden interpretarla. Solo ellos nos pueden guiar. Amén. Sí. Por consiguiente, si lo que dicen los pastores es conforme con la Biblia y está basado en ella, nosotros debemos acatarlo y obedecerlo. Amén. Siempre que lo hagan los pastores y sea conforme con la Biblia, debemos aceptarlo y seguirlo. Amén. Decidme todos, ¿cómo puede ser erróneo obedecer a los pastores? No puede ser un error. Por supuesto que no es un error. Puesto que creemos en Dios, deberíamos escuchar a Dios, no a las personas. Durante muchos años. Calmaos todos. Por favor, calmaos. Sobre la cuestión de si los pastores religiosos fueron elegidos y nombrados por el Señor, escuchemos el sermón de los hermanos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Dejemos que los hermanos y hermanas Hablar de la con Iglesia nosotros, de Dios por favor. Todopoderoso nos hablen. Lo que predican es profundo. No podemos escucharlo. Oigamos lo que tengan que decir. Hermano Lee, Sí. por favor, háblanos. Sí, Gracias. comunícate con nosotros. Cuéntanos. Gracias a Dios. Hermanos, permitidme que os comente mis conocimientos sobre esto. De acuerdo. De acuerdo. En la religión, algunas personas piensan que los pastores y ancianos religiosos son escogidos por el Señor y que la gente debe obedecerlos. ¿Ese punto de vista se basa en la Biblia? ¿Está demostrado por la palabra del Señor? No. ¿Tiene el testimonio del Espíritu Santo y el sello de su obra? No. Si las respuestas son no, ¿no será que la creencia de que todos los pastores y ancianos son escogidos y nombrados por el Señor surge de las ideas e imaginaciones de la gente? Así es, ya lo creo. Pensemos en ello. En la era de la ley, Moisés fue escogido y designado por Dios. ¿Significa esto que todos los líderes judíos de la era de la ley fueron designados por Dios? No. En la era de la gracia, los 12 apóstoles fueron escogidos personalmente por el Señor Jesús. ¿Significa esto que todos los pastores y ancianos de la era de la gracia fueron escogidos personalmente por el Señor? A mucha gente le gusta seguir reglas y no abordan los asuntos de acuerdo con los hechos. Como resultado, veneran y siguen ciegamente a otros. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pueden distinguir entre estas cosas? ¿Por qué no pueden buscar la verdad en ellas? Sí. Nunca antes habíamos pensado en esto. Parece que realmente hay verdad que buscar aquí. Sí. Hermano Lee, comunícate un poco más. Sí, por favor, comunícate con nosotros. De lo registrado en la Biblia podemos observar que, en cada era de su obra, Dios designa a algunas personas para coordinar su obra. Y aquellos designados y usados por Dios son confirmados por su palabra o la obra del Espíritu Santo. Como en la era de la ley, cuando Dios escogió a Moisés para conducir a los israelíes, esto está demostrado por la palabra de Dios. Sí. Abramos Éxodo capítulo 3, versículo 9-10. ¿Quién quiere leer? Permitidme a mí. Dios Jehová dijo: Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré al faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Amén.
Esta es la palabra de Dios. Gracias al Señor. Hay confirmación. En la era de la gracia, el Señor Jesús designó a los 12 apóstoles para que guiaran las iglesias. Esto también lo demuestran las palabras del Señor. Tal como dijo el Señor Jesús cuando designó a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Esto está demostrado por las palabras de Dios. Podemos ver que aquellos designados por Dios son confirmados por la palabra de Dios, incluso si no lo son. Al menos debería haber confirmación de la obra del Espíritu Santo. Todo su trabajo es apoyado por Dios. Obedecer su trabajo y liderazgo es obedecer a Dios. Cualquiera de nosotros que se oponga a aquel designado por Dios, se opone a Dios y será maldecido y castigado. Sí. Coré, Datán y su gente se opusieron a Moisés en la era de la ley. ¿Qué sucedió? Dios los castigó directamente. Hizo que la tierra se abriera y los engullera. Sí. Sí, todos saben que esto es un hecho. En la era de la gracia, los apóstoles tenían la confirmación de la palabra del Señor. ¿Pero ha designado el Señor a los pastores de nuestro tiempo? ¿La palabra del Señor lo demuestra? No. La mayoría de ellos se cultivan en escuelas teológicas y tienen títulos en teología, del cual dependen para ser pastores. No porque el Espíritu Santo les haya dado testimonio y los haya designado. ¿No es un hecho? Sí, ciertamente es así. ¿Quién de nosotros ha visto al Espíritu Santo dar testimonio o designar a algún pastor? Es algo que nunca sucede. Así es. Así es. Si de veras los designara el Señor, sin duda tendrían el testimonio verdadero del Espíritu Santo y muchos creyentes como testigos. Por eso, los pastores y los ancianos religiosos no están designados por el Señor. Es cierto. He oído que hay pastores que no creen que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. No creen que la concepción del Espíritu Santo tenga base alguna. Es menos probable que esta gente admita que Cristo es la manifestación de Dios. Sí. Si tales pastores hubieran existido en la época en que el Señor Jesús obraba, seguro que no habrían aceptado al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo tratarían la aparición y obra de Dios encarnado en los últimos días? Todos serían como los sumos sacerdotes judíos, escribas y fariseos, que condenaban y se oponían con furia al Señor Jesús. De hecho, sería así. Así es. Entonces, ¿tales pastores y ancianos son personas que obedecen sinceramente a Dios? No, son personas que se oponen a Dios. Ni siquiera creen en Dios encarnado. Y además, no reconocen las verdades expresadas por Dios encarnado. Entonces, ¿no son acaso anticristos? Sí, son anticristos. El punto de vista de que todos los pastores religiosos son designados y usados por el Señor es aún válido? No. Si insistimos en que estos pastores y ancianos son designados y usados por Dios, ¿no es eso calumniar a Dios y blasfemar contra Él? ¿Designaría Dios y utilizaría a estos no creyentes y anticristos para liderar a su pueblo escogido? Es imposible. ¿No es tal punto de vista demasiado absurdo y falso? Es imposible. ¿No es distorsionar los hechos y confundir las cosas? Creemos en el Señor, pero no comprendemos la verdad. No podemos ver a través de nada. Hermanos, tras esta conversación lo tenemos claro. Los designados y usados por Dios son testimonio de Dios y tienen confirmación y los efectos de la obra del Espíritu Santo. Y pueden ayudar al pueblo escogido por Dios a lograr una verdadera labor pastoral. Sí. Es verdad. Porque Dios es justo, santo. Amén. Y todos aquellos designados por Dios están de acuerdo con su voluntad.
seguro que no serán fariseos, hipócritas, ni tampoco anticristos que se oponen a Dios y odian la verdad. Cierto. Definitivamente Dios no usaría anticristos. Amén. Fijémonos en los pastores y líderes religiosos de hoy. La mayoría se cultivan en escuelas teológicas y no han sido personalmente designados por Dios. Simplemente estudian teología y la Biblia. Su prédica se centra en hablar sobre el conocimiento de la Biblia, la teología, o personajes e historias de la Biblia, trasfondos históricos y demás. De hecho, es verdad. Lo que practican es solo enseñar a la gente a practicar rituales religiosos. No comunican la verdad en la palabra de Dios, ni dirigen a la gente para que practique y experimente las palabras de Dios. Nunca hablan de conocerse a sí mismos y de experiencias reales de entrada a la vida, ni del verdadero conocimiento de Dios. ¿Puede tal trabajo y prédica lograr la obra del Espíritu Santo? Por supuesto que no puede lograr la obra del Espíritu Santo. ¿Puede tal servicio satisfacer las intenciones del Señor? Claro que no. ¿Puede guiarnos a practicar la verdad y entrar en la vía correcta de creer en Dios? No puede ser. Es imposible. Al explicar la Biblia así, ¿no están yendo por su propio camino y oponiéndose a Dios? Cuando Dios Todopoderoso lleva a cabo su obra del juicio de los últimos días, estos líderes saben claramente que sus palabras son la verdad y pueden purificar y salvar a las personas, y aún así no las aceptan. Más aborrecible es aún que no permitan a los creyentes escuchar la voz de Dios. Sí. En aras de proteger su estatus, calumnian y condenan con furia a Dios Todopoderoso. Incluso se coordinan con el PCC, el régimen satánico, para perseguir a los evangelistas. Esto es hacer el mal. ¿Es algo que deberían hacer los creyentes de Dios? ¿En qué se diferencian las acciones de estos pastores de las de los fariseos que se oponían al Señor Jesús? Son fariseos modernos. ¿No son obstáculos para que aceptemos el verdadero camino? Sí. ¿Cómo podría esta gente que odia la verdad y se opone a Dios ser designada y usada por Dios? ¿Designaría Dios a esta gente que obstruye la voluntad de Dios para que guíen al pueblo escogido de Dios? Así es. Por supuesto que no. Esa es la verdad. Gracias al Señor. Cuanto más escucho vuestro sermón, más iluminado me siento. Gracias a Dios. Aquellos designados y usados por Dios son testimonio de Dios y son confirmados por su palabra. Incluso si no lo son, al menos debería haber confirmación de la obra del Espíritu Santo. Los pastores no han sido testimonio de la palabra de Dios o confirmados por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podrían ser personas designadas por Dios? Estoy de acuerdo, sí. Hemos creído en el Señor y no hemos podido resolver este problema. Realmente somos desdichados y ciegos. Sí. Sin tal comunicación no habríamos sido capaces de entenderlo. Gracias al Señor. Esta comunicación es reveladora. Amén. Gracias a Dios.